Buenas tardes, amigos. Les saluda Carolina Cárdenas, directora ejecutiva de Capa Social Work, trabajadora social y gestora cultural. Le damos la bienvenida a nombre de Capa Social Work, que ha sido creado para estar en contacto con nuestras colegas de trabajo social y con las nuevas generaciones. Buscamos formar líderes de trabajo social para el desarrollo de Latinoamérica, así como compartir experiencias, estudios e investigación en la carrera, tratando de esta manera de contribuir a la transformación de nuestro perfil profesional hacia una nueva era. En esta oportunidad nos sentimos honrados de tener a una invitada de lujo, representante latinoamericana, Chanti Suárez, una colega de trabajo social, periodista, con posgrado en Ciencias Sociales, Flaxo. Ha sido presidenta de la Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales, directora del programa Bolsa de Mujeres de Canal 23, ex secretaria general de la Cruz Roja Nicaragüense, ex parlamentaria, promotora de importantes iniciativas legislativas sobre derechos sociales, una de las cuales fue la inclusión de la lactancia materna en la legislación internacional. Laboró por más de 30 años en diversas instituciones del área social, activista social de distintas causas, muy comprometida con el voluntariado social, gremial, en estas 4 décadas. Chanti, para nosotros es realmente nos complace mucho de que estés aquí y esta amabilidad que has tenido de compartir con todos los que nos siguen y a ti sobre todo este tiempo, este momento aquí en este espacio de Capa, Chantis. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, buenas tardes o buenos días para quienes nos vayan a ver en alguna hora diferente a la de América Latina. Quiero reiterar mi agradecimiento a Carolina, a Capa, por esta invitación, por este esfuerzo que realiza para poder compartir con ustedes más que una conferencia o algo eh, extraordinariamente académico, más la vivencia y las experiencias que nosotras tenemos en el ámbito del que se ha marcado la invitación para esta actividad virtual. Quiero saludar a las personas que han hecho posible la organización, el equipo que acompaña a Carolina. Estoy segura que como toda buena trabajadora social no debe ser inmenso, debe ser un pequeño equipo, pero también saludar y agradecer la presencia de todas y cada una de las personas que hasta hoy están conectadas y las que se vayan agregando o integrando en los próximos minutos. Saludo especialmente a amigas de Perú, amigas de Colombia, colegas que están ya conectadas y decirles que estoy a mis 44 años de ser trabajadora social, siempre entusiasta, contenta, independientemente de las adversidades que podamos enfrentar y de los avatares de la vida. Siempre las oportunidades se toman o se dejan. Siempre el no ya lo sabemos. El sí es el que buscamos. Y aquí estamos con ustedes para compartir, queridas colegas y apreciadas personas que nos están acompañando. Te introduzco así agradeciendo, repito, la invitación, la oportunidad y el hermoso momento que ustedes me obsequian desde el sur, desde la región andina, para Centroamérica y particularmente para nuestra querida Nicaragua. Chanti, tu vida profesional nos tiene muy convencidos de esta ardua tarea que has tenido a lo largo de estos años. Coméntanos brevemente sobre tu experiencia profesional. Bueno, mi experiencia profesional se inspira desde mis años adolescentes y de juventud como voluntaria en el servicio social del Hospital Psiquiátrico de Nicaragua, de Managua en particular. Ahí
conocí dos extraordinarias trabajadoras sociales que hoy en paz descansan y que con su ejemplo profesional me animaron para que el voluntariado social que yo desarrollaba con la Cruz Roja pudiera profesionalizarlo, incorporándome a estudiar en la universidad la carrera de trabajo social. Una carrera que me auguraron no producía dinero. Y yo les decía que eso no era lo importante era la satisfacción profesional que posteriormente iba a tener, la satisfacción social que iba a tener. Es así que después de 3, 4 años de prestar un servicio social voluntario, estudié trabajo social y en la Universidad Nacional de Nicaragua hicimos 5 años. Mi promoción coincidió con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, de tal forma que tuvimos que aguantar un semestre más y egresar en el año 1980. Mi primer trabajo profesional como trabajadora social fue precisamente al triunfo de la revolución, asumir la responsabilidad como directora de bienestar social de un ministerio nuevo y reciente que era el Ministerio del Transporte y Obras Públicas, con 30.000 trabajadores que no sabían qué significaba derecho a la seguridad social ni qué significaban sus derechos laborales. Estuve 2 años y medio ahí, me correspondió contribuir a la creación no solo de la Dirección General de Bienestar Social junto con un buen grupo de colegas profesionales de trabajo social, sino crear lo que entonces llamamos la División de Recursos Humanos e incursionar en el ámbito de los recursos humanos, desde la capacitación, la seguridad e higiene ocupacional o industrial, el desarrollo de los estudios sociolaborales y el desarrollo personal y todo lo que compone el ámbito de los recursos humanos. Posteriormente pasé a dar clase a la universidad, estuve 2 años y medio en la universidad, en la Escuela de Trabajo Social de tiempo completo, impartiendo asignaturas de desarrollo comunitario, historia del trabajo social, planificación social y supervisión de la práctica comunitaria. Pero junto con eso, a desarrollar un ámbito, un trabajo muy intenso que fue por la reapertura de la carrera de trabajo social, que en Nicaragua se cerró el ingreso a raíz de ese triunfo, de esa revolución en el 79, pensando y considerando que los problemas sociales iban a quedar resueltos. Y era todo, absolutamente todo lo contrario. Era cuando más se necesitaba trabajo social para poder enfrentar los problemas que íbamos identificando como los problemas del ámbito social, pero que ya nosotros empezamos con más fuerza a llamar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas en todos sus niveles. Fue intensa la tarea de los 2 años y medio en la universidad y a la par desarrollar ya la reorganización de nuestro gremio profesional. Mi primer trabajo fue ser coordinadora del Comité Pro Reactivación de la asociación, que tuvo su origen con la primera promoción de trabajo social. Quiero decirles, en un paréntesis, que el 12 de abril precisamente se cumplieron 20 años del fallecimiento de la primera trabajadora social que dirigió la Escuela de Trabajo Social y que precisamente, querida Carolina, fue formada en Perú. El trabajo social nicaragüense tiene su origen en la inspiración que había desde el Perú, desde Chile, desde Argentina, desde los países que tenían ya sus avances con la legislación social. Posteriormente a la universidad me desempeñé durante 3 años en tareas políticas, eh, desde la comisión, desde el Comité Nicaragüense por la Paz. Recuérdese que en los años 80 enfrentamos una situación muy difícil, muy compleja, de una guerra que llamamos de agresión en ese momento y con saldos muy dolorosos. Y también trabajé en el ámbito de las relaciones internacionales con la Organización de Mujeres principal de su momento en los años 80, hasta volver a ser llamada a la Cruz Roja Nicaragüense para
dirigir las comisiones de voluntariado, capacitación y después coordinar 45 filiales en medio de una situación de guerra que enfrentaba el país, fundar algunas, crear otras y hasta llegar a ser la primera mujer directora nacional de la Cruz Roja Nicaragüense, una institución que tenía 5.000 personas entre voluntariado y personal remunerado en una crisis, en una situación de guerra donde debíamos ser una institución retaguardia en ese momento del ejército conforme a la ley y asegurar y garantizar lo que teníamos que garantizar en ese momento. De la Cruz Roja salí al Ministerio de Salud después de 3 años, para poder coordinar el Plan Nacional de Promoción de la Lactancia Materna. Y ahí me enamoré del tema de la lactancia materna. No llegué a trabajar por saber de lactancia materna, llegué porque fui invitada por la experiencia organizativa. Había que desarrollar ese plan nacional en todo el país y creo que ha sido el que sentó las bases importantes para poder trabajar posteriormente todo el marco jurídico nacional que después se proyectó a nivel regional a favor de lo que yo llamo el mejor alimento, sin discusión alguna, la lactancia materna. En eso me dediqué a trabajar como 30 años de promotora voluntaria después que salí del Ministerio de Salud, porque posteriormente al triunfo del gobierno de doña Violeta Chamorro en el 90, me trasladé a Costa Rica para coordinar la Secretaría de la Mujer de la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica y realizar como tarea principal el primer diagnóstico regional sobre la condición y situación de los derechos humanos de las mujeres, desde Belice hasta Panamá. 7, 8 países que para mí fueron una experiencia inmensa, enorme. Obviamente, hasta aquí donde les voy contando, nada de esto yo podría hacer si no hubiera tenido mi formación como trabajadora social, como profesional del trabajo social fundamentalmente. Y regresé a Nicaragua después de 2 años y medio de completar ese diagnóstico, que fue el primero en la región, cuando muy poca gente hablaba de derechos de las humanas, para trabajar en Nicaragua y luego incursioné en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Yo fundé una organización, un centro de mujeres que se llamaba Centro Mujer y Familia, para atender a la mujer y la familia nicaragüense. Llegamos a tener en 27 años que trabajamos esa organización, dirigiendo esa organización junto con otra organización, hasta 50 grupos de colectivos de mujeres para poder trabajar en el ámbito del desarrollo económico social de estas mujeres. En ese contexto, también hice mis estudios con la especialidad de la investigación del desarrollo económico social con la Flaxo en Costa Rica para complementar los estudios. Luego estuve a la par de mi tarea gremial en la asociación que presidí durante 7 años y tener distintos cargos directivos, tanto en el nivel latinoamericano, nacional, regional, como latinoamericano. Yo fui secretaria general del Consejo Directivo del CELAT, del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, por 3 años. Ahí conocí precisamente a nuestra amiga Maruja Meneses, que está conectada, creo, ahí presente todavía. Y también estuvimos en distintas actividades que nos llevaron posteriormente a buscar la incorporación en la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, donde hasta hace poco, en octubre, culminé mi labor como comisionada de derechos humanos a nivel global. Una tarea intensa, grande, 10 años como parlamentaria. Volví a dar clases en la Universidad Centroamericana. eh, Me desempeñé en ámbitos de asesorías ministeriales en la familia, con los niños transgresores, coordinando el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia a la Mujer. Y, en fin, se pueden cansar si termino de contarles, así que prefiero mejor eh, parar ahí en este momento y saber si usted tiene alguna pregunta y después intercambiar tal vez con los colegas.
Sí, Chanti, realmente has estado en varios espacios, en varias áreas, ¿no? De trabajo social y realmente quisiéramos tener más tiempo para ver tantas cosas que has hecho, pero hoy día vamos a ver dos temas, ¿no? De la parte del área laboral y lo que es prevención de riesgos. Mm, Pero muy interesante todo lo que haces, cada actividad es como que es todo un mundo, ¿no? El área social, el trabajo con mujeres que estás haciendo, realmente es muy loable lo que haces y realmente eres un ejemplo para todos los trabajadores sociales que estamos en Latinoamérica y en el mundo, porque has llegado a conseguir cosas para todos que benefician a la ciudadanía en general, ¿no? Como este proyecto que me hablas de lo que es la lactancia materna. Bueno, vamos a empezar la parte laboral, ¿no? Entonces, Sí. me comentabas que iniciaste esta oficina de recursos humanos y que tenías a tu cargo trabajadoras sociales que a su vez cubrían también a toda una población de trabajadores, ¿no? Coméntanos de esos tiempos, cómo fueron, cómo fue tener a tu cargo siendo trabajadora social y dirigiendo a otros trabajadores sociales en una empresa, ¿no? ¿Cómo hiciste la organización? ¿Empezaste la organización de recursos humanos? ¿No? Bueno, importante saber que en 1979 en Nicaragua hubo una etapa muy importante. Hubo el triunfo de una revolución armada por encima de una dictadura que en ese momento estaba siendo combatida y vencida por grupos insurgentes, en mayoría jóvenes. Creo que fue una tarea de toda una población. De ella, de ella quiero recordar, hubo colegas de trabajo social que estuvieron vinculadas en esa hazaña en aquel momento. Al triunfo, en Nicaragua no existía un Ministerio del Transporte y no existía un Ministerio de la Construcción. Cuando triunfa entonces esta revolución, se crea ese ministerio que recoge 11 empresas del transporte en las ramas aéreas, terrestres y marítimas y alrededor de 30, 40 planteles de carreteras, como se le llamaba, a los que diseñaban y trabajaban los edificios públicos y las carreteras del país. Significó reunir bajo una institución estatal a cerca de 30.000 trabajadores que no tenían la menor idea de lo que era un servicio social ni lo que era mucho menos un trabajo social. Debo decirles que inclusive cuando creamos esa Dirección General de Bienestar Social, una colega de más edad y yo de menor edad, porque tendrían entonces veintitantos años, tendría 22 años, 23 años, cuando me hago cargo de esa tarea y traigo a mis compañeras de la universidad con las que nos estábamos graduando y la otra compañera, las que ya eran graduadas anteriormente. Entonces, el primer asunto, ¿cómo se llama? Interesante, fue la conjugación de las experiencias de las que ya eran trabajadoras sociales con varios años de servicio, con las recién egresadas, pero egresadas durante un periodo de mucha reivindicación social y de mucha lucha social. Y esa conjugación nos llevó a tener un equipo de alrededor de 14 personas, 14 trabajadoras sociales, y comprendiendo la importancia de la multisectorialidad. Entonces incorporamos psicólogas, incorporamos administradores de empresas e incorporamos posteriormente en el proceso con lo que eran los especialistas en higiene y seguridad ocupacional cuando comprendimos lo que significaba recursos humanos. Nos debimos asesorar con especialistas en esta materia, no nicaragüenses, que nos pudieran enseñar cómo podríamos deselaborar
los diagnósticos sobre las condiciones sociolaborales de los trabajadores del transporte y la construcción. Es así que nos tocó capacitarnos en la tarea que íbamos a emprender, diseñar instrumentos con los que íbamos a hacer nuestros diagnósticos, recoger la información diagnóstica para el diagnóstico y luego procesar y elaborar las recomendaciones para la adopción de políticas, de reglamentos y de instrumentos que permitieran que los trabajadores y pocas trabajadoras, porque era un ámbito mayormente de hombres, que tuvieran la posibilidad de saber que existían sus derechos. Es así que también empezamos a elaborar manuales para las jubilaciones, para las pensiones de vejez, para el retiro, para las capacitaciones, para la atención de los familiares, etcétera. Y fue una tarea ingente, ingente, porque la gente no sabía que necesitaba proteger su vista de las soldaduras a la hora de estar en un taller y estar trabajando. No sabían cómo proteger su salud. Y eso nos tocó a las trabajadoras sociales hacerlo. Hasta hoy todavía ese grupo de trabajadoras sociales que después dio la recomendación que en vez de pensar en bienestar social, debíamos crear lo que se llamaría la División de Recursos Humanos, adscrito a una dirección superior del ministerio, para poderle dar un concepto de derecho y no de beneficencia, no de plan de anteojo, pobrecita la gente, sino que la gente pudiera entender que lo que tenía era derecho a sus lentes, era derecho a su pensión, era derecho a sus permisos, a su jubilación, etcétera. Así es que fue una experiencia que yo la repetiría. Me pareció una experiencia de lo más interesante hacer los primeros estudios sobre las condiciones sociolaborales de los trabajadores del transporte, llámense acuáticos, terrestres o aéreos, o sea, en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, terminales aéreas, aduanas, transporte terrestre, etcétera. Eso fue la primera parte, pero de ahí, al crear la División de Recursos Humanos, también entendimos que hablar de división de personal o oficinas de personal no es hablar solo de hacer planillas para sacar listado de vacaciones o dar permisos por ausencias o para justificar una llegada tardía de un trabajador, sino que también significaba el desarrollo del personal. Por tanto, entendimos que trabajo social también tenía que estar vinculado a contribuir a que el trabajador, a que el personal, al trabajador o trabajadora no se quedara estancado, sino fuera siendo evaluado su desempeño para poderle ir recomendando para la capacitación, para la promoción o para el relevo o para el despido. De tal manera que toda esa novedad que nosotros vivimos logramos dejarla, después los ministerios se separaron y pasaron a ser un ministerio de la construcción y un ministerio del transporte, que también en alguna medida fueron parte de la sugerencia que nosotras como trabajadoras sociales pudimos hacer. Alcanzamos un reconocimiento significativo que yo pienso posiblemente hoy muchos quisieran tenerlo, pero posiblemente también hoy no haya sido sostenido, porque nos pasa lo que pasa en otros países y está pasando en otros países con altos y bajos, que tiene que ver con la calificación del profesional del trabajo social, que cree a veces que sale de la universidad para ir a sentarse a un seguro social o a un ministerio de salud y las demás esferas o ámbitos de intervención, como se llaman, todavía algunos colegas lo ven como algo distante. Y también, como se ve algo distante en muchos de nuestros países, no en pocos, el que tenemos que ser como empleados estatales. Así es que esa experiencia marca muchísimo sobre el origen del trabajo social en un ámbito no convencional y no tradicional del trabajo social en nuestro país, que es similar al trabajo social que ocurre en Centroamérica y en otros países
de la América Latina. Claro, Chantis tiene su particularidad, ¿no? La organización es un poco diferente en cada país, en el tema de recursos humanos. Acá ahí estás hablando acerca de que crearon la oficina y de que después tuvo un rango, ¿no? Bien alto dentro del ministerio. Entonces era como que el trabajo social sí tenía un posicionamiento en ese tiempo. En estos tiempos siguen así, o sea, siguen en ese mismo posicionamiento de trabajo social en los ministerios. Decía que este era un ministerio muy particular, era porque también en esos años se tuvo una incursión en otros ámbitos de las instituciones ejecutoras de las llamadas políticas sociales, ¿no? Y creo que hoy estamos en una etapa de declive porque tenemos que seguir, igual que en los otros países, luchando por algo que no tiene traducción, como capitalismo no tiene traducción, es el estatus profesional nivelado a las otras profesiones. Y hoy vemos, por ejemplo, con pena, por ejemplo, estábamos leyendo de Colombia precisamente cómo han quedado excluidos del Código Sanitario los trabajadores sociales, ¿verdad? O cómo quedan excluidos del ámbito de atención cuando el famoso COVID, cómo hubo trabajadores sociales, países en donde fueron excluidos los trabajadores sociales del ámbito de atención directa y de riesgo y de cubrirles igual en el riesgo como trabajadores sociales. Entonces, por eso es que a esta altura de mi vida sigo creyendo que es importante la batalla gremial, la batalla de colegio, no para que te quiten una cuota y que puedas tener un beneficio de ir a eventos y el Día del Trabajo Social. No, el estatus debe ser una búsqueda permanente, porque además las políticas que no solo se están definiendo por los gobernantes de turno en cada país, sino que se están definiendo globalmente y regionalmente, entonces necesitamos tener un compromiso como profesionales del trabajo social para batallar permanentemente en la protección y el desarrollo de nuestro estatus profesional. Eso soy una convencida a más de 4 décadas de de haber concluido mi formación inicial. Claro, Chanti. Y justamente en esta parte de la seguridad del trabajador, ¿no? Dentro de las instalaciones, veías también lo que era la parte preventiva, de que no sufrieran accidentes, como mencionabas, la parte de salud, cuidaban mucho lo que era el tema de salud. em, cómo manejaban estas situaciones de accidentes? Había, ¿cómo hacían la prevención? A nosotros nos tocó, Carolina, nos tocó de diseñar, pues digo, estudiamos, claro, nos informamos y vimos, pero fuimos, ese departamento, esa dirección general, era una dirección general de bienestar social, se llamó inicialmente, después era de recursos humanos, diseñar hasta la rotulación que se iba a poner en todititas las instalaciones de ese ministerio, que eran, como te dije, dislocados en todo el país. Entonces, hasta por dónde iba a pasar una montacarga para que un trabajador personal dentro de las instalaciones de un plantel no fuera atropellado y todo lo que conocemos, ¿no? Las señales de incendio. Trabajamos en la capacitación de brigadas de primeros auxilios para que internamente tuvieran la posibilidad de atenderse los trabajadores también. Y claro, ahí se me salía a mí mi ámbito cruz rojista, ¿no? Mi formación cruz rojista, porque quiero decirte que en todo esto yo soy instructora de primeros auxilios en todas las modalidades y me hice instructora para socorro en casos de desastre. Entonces, la incorporación del conocimiento preventivo y del espíritu de prevenir y de saber que vale más prevenir que lamentar, permeó y se incorporó en todas y cada una de las políticas que nosotros estábamos proponiendo. Los trabajadores que tenían que trabajar
con, con equipos de, de soldadura, por ejemplo, o en, ¿cómo se llama?, en construcción para ponerse una mascarilla. Todos ellos tenían que tener sus equipos de protección, higiene y seguridad ocupacional. Nos auxiliamos en el conocimiento con ingenieros industriales, ingenieros de higiene y seguridad ocupacional. Y fue interesante porque de repente empezamos a mandar a que se señalizara las áreas peatonales, que se pusieran los rótulos que indicaban por dónde se podía pasar, las áreas restringidas para evitar peligros en puertos, aeropuertos, empresas aduaneras, terminales de ferrocarril, cuando ahora no hay ferrocarril en Nicaragua, pero cuando había ferrocarril, en los campamentos de construcción donde están las grúas, donde están los tractores, donde está el equipo pesado de la construcción de carreteras, etcétera. Entonces, esa labor preventiva, vista desde el trabajador social como profesional, es parte de la conciencia ciudadana que debemos de tener también, porque la prevención no solamente es de las 8 a las 5. La prevención es que nosotras mismas tenemos que tenerla. Y vimos que no somos tan prevenidos porque no nos cuidamos y el COVID se nos llevó a casi un centenar de trabajadores sociales en toda la América Latina porque no nos cuidamos. Entonces el cuidado no es para recomendarlo, el cuidado es para incorporarlo y convencida de la necesidad de la prevención, entonces es que podemos hacer recomendaciones convincentes. Otra experiencia distinta es la de la Cruz Roja. Yanti, justo volviendo un poquito al tema de que has trabajado en la Cruz Roja desde muy joven, ¿no? Conoces y llegaste también a tener un cargo máximo, ¿no? De la Secretaría General. ¿Qué pasó en el momento del terremoto? ¿Cómo te organizaste? Porque Nicaragua fue un desastre, ¿no? Entonces, esta experiencia, cómo caló en ti, cómo los demás, las demás trabajadoras sociales actuaron en estos momentos tan difíciles, ¿no? Para la población. Mira, una de las experiencias más lindas de mi vida, porque fueron 18 años activos en la Cruz Roja nicaragüense, que también me llevó a Honduras, me llevó a El Salvador, me llevó a Guatemala. Conocí las experiencias de Colombia cuando la erupción de un famoso volcán que hizo desastres hace algunos años, bueno, se ha repetido en algunas ocasiones. Eh, esa, esa experiencia en el terremoto yo estaba prestando servicio social voluntario en el hospital psiquiátrico, por, pero con el terremoto me tuve que desplazar, fui una de las desplazadas porque mi casa se cuartió, se dañó y tuvimos que trasladarnos a otra ciudad. En esa otra ciudad, entonces a mis 15 años, no era trabajadora social, era parte de mi voluntariado social. Yo fui responsable de la distribución de las ayudas a las personas damnificadas y durante 2, 3 años que vivía allá después, antes de empezar a estudiar en la universidad, 2 años más, me dediqué a la formación de la gente en primeros auxilios, a organizar a la juventud y me dediqué también a formar a los primeros socorristas de ese pueblo, de la ciudad y a las primeras damas voluntarias, de tal manera que hoy yo tengo un reconocimiento de fundadora de la Cruz Roja de esa filial, de esa ciudad, de ese departamento de Huaco, que es donde me trasladé y organicé todo eso en ese terremoto. Pero luego aquí tuvimos la experiencia de la insurrección y de las guerras que había. Me tocó coordinar campamentos de refugiados de ciudades bombardeadas, dentro de que eran trasladados a la Cruz Roja nicaragüense, a la sede de la Cruz Roja nicaragüense de las partes norte del país. Pero también ya como estudiante de trabajo social, entonces me tocó hacer censos de poblaciones que virtualmente o eventualmente iban a ser ayudadas o socorridas en caso de la guerra, en caso de un bombardeo, en caso de desplazamiento. Inclusive me
correspondió coordinar, después, ya en los últimos días, coordinar los vuelos humanitarios que salían de Nicaragua hacia otros países, hacer la lista y con un equipo de gente trabajar en la selección de la persona con familia, etcétera, para ser trasladado, y también todo lo que tenía que ver. Era un trabajo muy fuerte, muy ingente. Luego, ya en los años 80, al estar al frente de las filiales de la Cruz Roja, antes un poco de capacitación, voluntariado, me tocó contribuir a la formación del cuerpo de voluntarios de sangre y diseñar una institución que tenía 120 socios, a llevarla a los 19.000 socios para hacerla un poco más amplia su base, en un contexto de una revolución popular. Y había que pasar de la élite a hacer algo más amplio. Todo ese trabajo que me tocó hacer como directora y coordinadora de filiales significaba atender 5.000 personas en el país para garantizarles su cuidado, ¿verdad? Pero sus aperos, o sea, su habituallamiento para el desempeño de sus responsabilidades. Y todo eso lo podía comprender yo estoy convencida por ser trabajadora social, porque había que trabajar en la distribución de alimentos, en la distribución de ropa, de habituallamiento, de enseres, porque aquí encima, junto con eso, nos pasaron encima 2 o 3 huracanes que se llevaron poblaciones enteras. Y había que coordinar población para equipos de trabajo para socorrer a las poblaciones damnificadas, desplazadas internamente y reubicando a las poblaciones en zonas que nosotros en este país se llamaron después asentamientos progresivos. Y ese trabajo teníamos que hacerlo con la convicción de que teníamos que trabajarlo en eso. Hace poco también precisamente falleció una colega trabajadora social que era una destacada colega del Centro Nacional de Sangre, porque en este país la sangre no se vende, la sangre es donada voluntariamente. Hacer un trabajo de promoción de la sangre es parte de una labor social importante y significativa, como igual mantener los servicios sociales voluntarios en hospitales de maternidad o en ese mismo hospital psiquiátrico, o bien también en centros de niños huérfanos, en donde tuvimos que desarrollar importantes tareas. En todo esto están vinculadas, no solo yo, claro, yo dirigiendo a mucha gente, pero muchas colegas de trabajo social que yo me siento orgullosa también de la labor que ellas han desarrollado en esos ámbitos. Y luego, esa labor también es posible al desarrollarla cuando tenés claro que hay etapas de prevención y que para la prevención hay que hacer formación, que hay etapas de emergencia y que para esas etapas de emergencia también hay que estar preparado porque después viene lo que se llamaría la mitigación, la rehabilitación y el desarrollo de nuevas fases. Entonces, para cada una de esas fases también hay que prepararse. Yo les pido que den una repasadita. Es algo viejo, un documento, pero pueden encontrar en el internet, que yo escribí sobre el trabajo social para en casos de emergencia, ¿verdad? En donde narro cuáles son las funciones que podría tener un trabajador social, una trabajadora social en cada una de las etapas de las emergencias, todas ahora reguladas por lo que se llaman sistemas de prevención, mitigación de desastres. Cuando yo veo a los huaicos, cómo se enfrentan en Perú, no sé si las trabajadoras sociales están atendiendo, incorporadas en equipos multidisciplinarios con los sistemas correspondientes, o en Colombia, que sí he visto un poco en Colombia, un poco más, cuando las inundaciones recientes que hubo al lado de la Guajira para adentro, eh, en la montaña, pues propiamente, coincidí que en octubre vi algunos desastres que estaban ocurriendo, como hay mucha lluvia, o en el Brasil, ¿verdad? O los incendios en Chile, que significan el socorrer a tanta gente. Todo eso son
momentos que forman parte de un andamiaje y de un sistema de prevención, de mitigación y de socorro en la que el trabajador social, la trabajadora social, el trabajo social debe tener parte. Debe tener parte, estoy convencida que porque más o menos se homologan casi todas las leyes en la región latinoamericana a partir de los distintos espacios, llámense Cono Sur, región andina, de SICA, estados del Caribe, etcétera, pero toda la América Latina ha venido trabajando orientados por la Organización Panamericana de la Salud, orientados por las distintas agencias de Naciones Unidas que tienen las directrices, que trabajan las directrices para los casos de emergencia y de desastres, ya sean naturales o lo que llamamos provocados por la mano del hombre, por dicha por la mano del hombre y no de la mujer. Así es, Chanti. Sí, yo leí el trabajo que realizaste sobre intervenciones en situaciones de emergencia, ¿no? ¿Cuáles son el antes, durante y después de una emergencia, de la intervención del trabajo social? Y sí, les recomiendo que lo lean porque están ahí explícitas las funciones que uno hay que ejercer en cada momento. Em, Viniendo a la parte de la lactancia, que eso quiero preguntarte, esta experiencia bonita que has tenido de la elaboración del proyecto, de cómo llegó a ser ley, cómo así iniciaste toda esta propuesta y que lo sustentaras de tal manera que salió una ley, ¿no? Algo tan significativo para una trabajadora social de que puede elaborar un proyecto de ley que cualquier ciudadano lo puede hacer. Entonces, ¿qué mejor que un trabajador social se junte con los compañeros y propongan, ¿no? Y qué bien de ver que tu trabajo haya tenido éxito y que tengamos ahora estas leyes de la lactancia materna. Yo debo confesar, Carolina, que cuando me llamaron para hacer para coordinar ese Plan Nacional de Lactancia Materna, me dijo la persona que me llamó, que era una funcionaria de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, me confesó después que no me habían llamado porque yo supiera algo de lactancia materna, sino por esa capacidad organizativa que habían visto desde la Cruz Roja. Y yo lo primero que hice, y se lo aconsejo a todo el mundo, es que como era algo que yo no conocía, lo primero que yo hice fue convocar a mis colegas de trabajo social que encontré en el Ministerio de Salud. Y yo reuní alrededor de 40 colegas de trabajo social, hice el primer taller y yo le puse primer taller de trabajo social y lactancia materna. Y ellas, que eran las que tenían la experiencia en los hospitales, en las unidades de salud, eran las que mejor me podían alimentar a mí, eran las que mejor me podían ilustrar sobre qué hacer y cómo hacerlo. Porque después tenía que ir con pediatras, con médicos, y me iban a creer los pediatras si yo solo era trabajadora social, y me iban a creer las enfermeras y los especialistas en ginecobstetricia, cuando todos están siendo y hasta hoy siempre chantajeados o conquistados, digamos, enamorados por las transnacionales de los sucedáneos de la leche materna. Entonces yo me entrené y precisamente fue una pediatra colombiana la que fue mi maestra. Su esposo era un pediatra italiano. El matrimonio, yo agarré a ese matrimonio y de la salud, partiendo de la experiencia con mi colega de trabajo social. Entonces a todo le ponía trabajo social y enfermería, trabajo social y contabilidad, trabajo social, porque había que sacar la cuenta de lo que significaba el no amamantamiento. Entonces, los profesionales, las profesionales de las ciencias económicas, como mi amiga Meneses, que está ahí, es importante que también lo sepan. Un país, le vamos a demostrar
el país se podía ahorrar tantos millones de dólares en importaciones de latas en polvo, de leche en polvo. Si a cambio de eso mejor damos una canasta nutricional y poníamos más consejeras para empoderar a la mujer sobre la creencia de su cuerpo y de su alimentación y de una buena nutrición, etcétera. Entonces, fue una tarea también riquísima, porque anduve validando materiales de formación para líderes comunitarios, para consejeras, y entonces, en esos 2 años y medio, bueno, se canceló el programa porque aquí vino una crisis de dengue, se priorizó el dengue, cerraron el programa. Pero ¿qué hice dentro de eso? Que todavía ustedes lo pueden encontrar también en el internet, están estas cosas. Convertí a una nutricionista en modelo. Si la nutricionista no era la modelo de la lactancia, yo no iba a traer a alguien prefabricado, una artista. No, 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 no. Era una destacada trabajadora de la salud. Ella, su esposo, tenían que ser los modelos. Y entonces empecé ahí a combinar mi conocimiento de la comunicación. Tenía que ser, tenían que ser los referentes que el sector, el sistema y la sociedad pudieran respetar. Pero bueno, un componente, formación y capacitación, el componente de la movilización social para poder hacer efectivo esto. Todo esto con simultaneidad de acciones para que pudieran tener, para que pudieran tener más impacto. Capacitación, el mar, que tuviéramos más que una referencia y un decreto ejecutivo. Y cuando la ley es bajada de arriba hacia abajo, la gente no se apropia de construir una ley de lactancia materna en el país. Y después, bueno, pasamos 20 años buscando esa ley. Y ya en los últimos momentos, para que se pudiera aprobar la ley, yo me iba con las mujeres embarazadas al Parlamento, al Congreso, a sentar ahí y a buscar la aprobación de la ley. Me acuerdo que había un campeonato mundial de fútbol. Yo aproveché que había un campeonato mundial de fútbol para que los diputados, igual que en otros países, estaban distraídos con el fútbol y me pudieran aprobar esa ley con las mujeres panzonas ahí, las mujeres embarazadas. Y así fuimos, pero después venía la reforma al Código del Trabajo y después la reforma y la aprobación de una ley del sistema penitenciario para que la mujer embarazada o recién parida tuviera el derecho de su bebé ahí. Y ahí venía la ley de seguridad y ahí venía la ley de seguridad social y todo el marco jurídico del país. Nosotros estábamos atentos para que el tema del derecho a la lactancia materna fuera incorporado. Ya fuera del ministerio, después creé una alianza nacional pro lactancia materna porque yo dije, esto no se puede caer. Entonces me junté y llegué a tener alrededor de 25 organizaciones uniendo voluntades para las universidades amigas de la niñez, para los profesionales, esto, para cada ámbito, cada año íbamos entregando reconocimientos y lo logramos hacer. Por 15 años logramos 15 ferias nacionales de lactancia materna y quien pasaba la lista de lo que no se había cumplido éramos nosotros, la Alianza Nacional Pro Lactancia Materna, que no tuvo necesidad de tener personería jurídica porque solamente era unir voluntades para poder desarrollar el trabajo. Una vez estuve en Bolivia con las colegas de trabajo social intercambiando experiencias sobre esto en el Hospital Materno de La Paz. Y así después fuimos trasladando en Centroamérica y me fui para El Salvador y logramos la ley en El Salvador. Ahí estuve 15 días y ahorita acaban de aprobar una nueva ley y tratando de incidir en todo eso. Entonces hay un componente que el trabajador social o la trabajadora social debe conocer muy bien. Es cómo realmente incidir. No es como hacer 20 talleres, es cómo lograr un resultado satisfactorio sobre el propósito de lo que uno busca. Porque la gente dice, tengo el plan de incidencia, hicieron 20 talleres, pero no lograron lo que querían. Entonces, eso no es incidencia, es lograr el propósito. Logré, desde ya en mi condición de parlamentaria, después que el Parlamento Centroamericano emitiera la primera resolución regional recomendando que los países que no tuvieran los marcos jurídicos, etcétera, etcétera,
de trabajar en esos marcos jurídicos. Y logré el primer taller, y logré el segundo taller, y logré el tercer taller. Pero además incorporar esos temas en el ámbito más amplio. Y nos fuimos para el Parlamento Latinoamericano y nos fuimos a lo que era el Frente Parlamentario contra el Hambre y empezamos a acuñar y a decir que no hay seguridad alimentaria sin lactancia materna. Para aquellos que buscan dividirlo por asuntos de competencia entre agencias de Naciones Unidas o entre agencias o entre organizaciones sociales en nuestros países. Logramos incorporar eso y hay que seguirlo trabajando. UNICEF era el gran aliado de esta tarea. Instituciones que promueven la lactancia materna a nivel privado eran como la Liga de la Leche o IFAN, también fueron grandes aliados en esta tarea. Yo tengo la satisfacción a esta altura de mi vida de ser un referente en la promoción de la lactancia materna y entregaba año con año los reconocimientos a quienes nos habían apoyado en esta tarea. Y eso se me reconoce por ser trabajadora social, no porque yo inventé que ahora me gustaba esto, sino por una coherencia y consecuencia de que lo que uno cree es lo que uno hace y lo que uno busca y lo que uno logra. Santi, entonces es por tu iniciativa y de todo el grupo que te acompañó en ese tiempo que todos los países latinoamericanos tenemos la ley de la lactancia materna, porque fue la primera iniciativa en Latinoamérica. No, no fue la primera en América Latina. Para Nicaragua sí, todo el marco jurídico, gracias a Dios, a mí se me reconoce como una impulsora de esos marcos jurídicos y además fiscalizadora de que se cumpla. Luego nos trasladamos con esto para Centroamérica. Costa Rica tiene un buen andamiaje jurídico sobre eso y después ahora nos lo gana El Salvador, pero nosotros también permeamos en Guatemala y permeamos para Honduras. Entonces, gracias a Dios por eso, en el 2015 o 16 creo que fue, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá me reconoció en un evento regional y vino a hacerlo a Nicaragua como la impulsora principal. Gracias a Dios fui cerrando ese capítulo, ¿no? Debidamente, pero sigo apoyando en lo que se me pide y sigo vigilando y sigo recomendando sobre esta tarea, porque es una tarea que está aquí, en la conciencia, no está en la aprobación de una ley. Cuando uno busca la aprobación de las leyes es para que se cumpla la obligación del Estado como derechos humanos, como parte, como un eje en los derechos humanos. No es para obligar a la gente. Lo que los estados tienen es obligación de informar de sus derechos a la gente y de dotarle el conocimiento adecuado y crearle las condiciones adecuadas. Entonces, en el campo de la lactancia, uno anda promoviendo que hayan salas de lactancia, que haya entrenamiento para la madre, que haya empoderamiento, que sepa que estamos preparadas para amamantar y que cuando dicen, no, pero a mí no me salió la leche, es un problema de no preparación adecuada, a no ser que el mínimo tenga un problema fisiológico, eh, un problema biológico, un problema fisiológico. Pero todas las mujeres somos preparadas para eso. Lo que tenemos que hacer es entrenarnos para eso, pero la gente va a ver el cuarto, ve la cuna, ve la bañera, ve los pañales, ve el suétercito, ve ¿cómo le dicen ustedes? La pollera, ven lo superficial. Y el baby shower es la medida de la panza y aparecen las chupetas y aparecen, pero si usted no lo va a creer, Carolina, yo he ido a fiestas de mis amigas a shower que iban. Yo creo que en algunos momentos ya, tal vez no me quisieron invitar, pero yo iba con los folletos de lactancia materna, para la lactancia materna eficaz, para una exitosa lactancia materna. Y eso iba y les terminaba dando una charla, todo el baby shower a la gente que estaba en la fiesta para
celebrar a la panzona que ya iba a parir. Y entonces me decían, una Es foto que y es los adornos, importantísimo. A veces las que mamás uno tiene que dar el por ejemplo. desconocimiento le dan solamente el biberón, ¿no? Y ya Así es. no le dan la leche materna, pero a Y través entonces de en esta ley una, lo promueves. ¿cómo se llama? El esterilizador de pacha, un esterilizador de biberones. Entonces les tomé una foto y le digo, no, no, yo no tomo fotos a esterilizadores ni a biberones. Me ponía así y ahí, siempre en mi carro, ahí andaba. Ahí andaba los folletos. Todavía tengo, y cuando viene ahora agosto, el mes de la lactancia, Sí, siempre hago promoción de eso. muy Voluntariamente, no tienen que pagarme nadie por eso. claro. Santi, mira, tenemos unas preguntas que nos han dejado acá de Perú, Huamanga. ¿Qué es lo que le inspira a seguir trabajando en el área social? ¿Cómo ve el trabajo social en Latinoamérica? Bueno, mire, eh, a mí lo que me anima es que mientras haya desigualdad, mientras haya inequidades, mientras haya desventajas de unos por encima de otros, y mientras haya problemas sociales, el trabajo social va a ser siempre necesario. Ahora, porque tenemos esa situación, América Latina es la región más desigual del mundo, una región desigual. Entonces, mientras eso exista, yo creo que yo, así como desde pequeñita, bueno, no crecí mucho, para los que me conocen saben que soy chiquita, desde mis primeros años de adolescencia, tengo un compromiso social. Hoy, adulta, mayor, todavía tengo ese compromiso social. Y si tengo la oportunidad del micrófono, y si tengo la oportunidad de la palabra, y de la escritura, y de las redes sociales ahora, pues yo voy a seguir trabajando en eso. El trabajo social en América Latina, lo tengo que definir en un breve párrafo. Yo digo que tiene muchos retos y desafíos que cumplir, pero que empieza desde la formación, desde el compromiso y la vocación del por qué se estudia, hasta el por qué se proyecta y cómo se proyecta. No vale ser trabajador social de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Para mí el trabajador social tiene que ser amante e impulsor de las causas sociales en las que estamos convencidos, más allá de la oportunidad del empleo. Si hay un trabajador social que trabaja o trabajadora social que trabaja con personas con discapacidad, no puede ser que su compromiso es de 8 a 5. Es las 24 horas del día en donde se encuentre, porque somos trabajadores sociales las 24 horas del día, a diferencia de tal vez otras profesiones que tienen un horario de oficina. Pero nuestra profesión es como, lo diría como que la enfermera también, o el médico. No son profesionales de 8 a 5. Ah, es que no es mi horario de trabajo. No, es la vocación, el compromiso, la identidad con la causa y la convicción de que estamos lejos todavía de alcanzar los estándares de equidad y de igualdad, de justicia social y de respeto pleno a los derechos humanos, que para mí son la columna vertebral de nuestro quehacer. Claro. Desde Santander, Colombia, nos preguntan cómo manejar comunidad e indicadores sociales con empresas petroleras, constructoras y otros. Mire, yo creo que hay que informarse bien porque esas petroleras y esas constructoras también tienen indicadores establecidos en el marco de lo que hoy se llama el cuento de la responsabilidad social empresarial. Y en el marco de los derechos humanos existen manuales completos sobre el compromiso y la responsabilidad del sector privado, de la empresa privada, con relación a los estándares
que deben respetar en materia de derechos humanos. Entonces, si uno se agencia de eso, si uno busca eso, va a encontrar comparativamente con lo que exista dentro de cualquier empresa, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, en cualquiera sea, pasando por el Cauca o por Puno o por donde sea, va a encontrar que es lo mismo. Esos estándares existen para la cementera, para la constructora, para el que trabaja la metalurgia, para el que trabaja la extracción y el manejo de los carbohidratos, etcétera. Ustedes vieron, otra cosa son los accidentes que ocurren, que a veces por eso no se respeta, como cuando se derramó todo el petróleo sobre el río, perdón, sobre la costa verde de Perú, que todavía están trabajando en eso. ¿Habrían trabajadores sociales ahí que pudieron haber trabajado en la advertencia o solamente ya en la atención? Trabajador social, desde una oficina de recursos humanos, desde una oficina de higiene y seguridad ocupacional, puede trabajar en identificar, en monitorear y en supervisar, están establecidos en los instrumentos de derechos humanos a nivel interamericano y a nivel internacional y mundial. Existe, por ejemplo, en Perú, una asociación de trabajadoras sociales que trabajan, creo que en el sector bancario o trabajan con los temas de recursos humanos. No sé si están extendidos hacia otras esferas, otras áreas, pero sería interesante saber si en Colombia, por ejemplo, hay algo parecido o hay alguna intención. Ahí las trabajadoras sociales de Colombia que nos ¿Mm? comenten, ¿no? Bueno, de Antioquía nos preguntan de qué manera puede el profesional acompañar las familias de niños y niñas en la zona rural desde el ámbito de protección y derechos humanos. Bueno, primero saludar a la persona, si hay alguien de Antioquia. Estuve en Antioquia yo en 1986, precisamente, en julio. Ahí fue donde me eligieron como secretaria general del CELAT y representante gremial. Y no tuve una buena experiencia ahí, pero conozco la experiencia. Mucho tiembla Antioquia ahorita. Ahí hay que trabajar. Depende quien pregunta si labora para el sector público o para el sector privado. Si labora para el sector público, pues existen normas, reglas, leyes de la niñez y de protecciones de la infancia. Como en todos nuestros países ya hay legislación protectora de la infancia y seguramente lo que hace falta es identificar cuáles son las funciones que se están asignando al personal profesional de las instituciones competentes, en este caso, las vinculadas a la niñez, las vinculadas a la familia y algunos momentos a la mujer también. El sector salud, que tiene también las instituciones de salud y de seguridad social, tienen competencia en el tema de la protección a la niñez, ya sea en el ámbito público, en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Y entonces, si es en el ámbito rural, pues están las instituciones que tienen que ver con el campo, con el sector agropecuario particularmente, en donde tendrían que identificar cuáles son las funciones que están atribuyéndose. Y si es del ámbito privado, pues hay dos ámbitos privados, el de beneficencia y el de las organizaciones internacionales y las organizaciones para el desarrollo que se llaman. Entonces, por ejemplo, si es de Antioquia, ahí mínimamente tiene que haber organizaciones, proyectos que se derivan del trabajo que realiza UNICEF, por ejemplo, o bien de organizaciones que desarrollan instituciones como Visión Mundial o World Vision, Plan Internacional. eh, Deben haber otras que están vinculadas a si son sobrevivientes o víctimas de la guerra. Y si son sobrevivientes, entonces estarán incorporadas en los respectivos planes de paz que supuestamente deben estarse echando a andar en Colombia.
De Popayán, Colombia, también nos preguntan, ¿cuáles son los riesgos psicosociales de los empleados, trabajadores? Ahí es donde hay un volcán que está en erupción, creo, ¿verdad? Popoyán. Popayán. Eh, Ujú. ah, ahí, Popayán. Popayán. Mm. Pues yo creo que eh, era, ¿cómo podemos medir? Esa es repetime la pregunta, por favor, Carolina. Bueno, es una pregunta muy general, ¿no? Porque ¿Cuál era? ¿cuáles son los riesgos Ah, psicosociales de los empleados? bueno, los riesgos psicosociales de los empleados. No sé si de ella, de la persona que Ah, pregunta como trabajadora social, que corre riesgo y deben desarrollar proyectos de programas de protección, como por ejemplo cuando un trabajador social o trabajadora social trabaja en los casos de violencia, cuando trabajan en sistemas penitenciarios, cuando trabajan bajo presión y riesgo psicosocial. Se supone que estas personas deben de tener programas de autoayuda y de protección en sí. Ahora, si la pregunta es muy en general de cuáles son los problemas los riesgos psicosociales de los empleados, si son en el sector público son uno, si son en el sector privado también son otros. Yo lo diferencio. ¿Por qué? Porque en el sector público se supone que están más específicos la- la- las normas de protección, ¿verdad? Incluida la psicosocial. ¿Qué puede ser un problema psicosocial? Que te desveles mucho y estés perdiendo el control, caigas en ámbitos de violencia y tu reacción y tu respuesta sea violenta, si estás trabajando más de las horas convenidas, si tenés un jefe, un empleador que es patán y que es violento, depende de cómo te están tratando, si te están humillando, si te están haciendo bullying. Entonces, los problemas psicosociales, la persona que pregunta debe ubicarlo según sea el ámbito en donde coloca al empleado, en el ámbito público, en el ámbito privado, en el campo rural, en el campo urbano. porque hay, aparte Y de ahí la en la diversidad de montaña, en actividades zonas de guerra, económicas, ¿ah? En de zonas de acuerdo a la guerra, diversidad de actividades económicas también, ¿no? Por el tipo de sí, empresa, el no, giro, ¿no? y también no es lo mismo estar en el Cauca que estar en Bogotá. No es lo mismo estar en La Guajira, donde acabo de estar yo, el río Hacha, muy lindo, que estar aún con todo en ¿cómo se dice? En cómo es en Cartagena, una ciudad turística mundial. Son dos cosas diferentes. Entonces, Claro. debe delimitar el ámbito del trabajo. Acá vienen dos preguntas más, pero se refiere más que nada a la parte administrativa, no tanto de trabajo social y tenemos en el panel a una docente de capa. No sé si le podemos permitir invitar un ratito para que pueda absolver estas consultas. Si me permites, Chanti. Sí, claro. Sí, a ver, ¿dónde está Daisy? ¿Estás por ahí? Daisy, ahí está. Ahí está. Quería hacerte una preguntita chiquita nada más para que, como es una parte administrativa que tú, es tu fuerte, ¿ya? Y de pasada, vamos a tener curso de evaluación de desempeño con Daisy próximamente. Eh, mira, uno de nuestros participantes nos pregunta, ¿cómo podemos medir el buen desempeño de la organización? ¿Cuáles serían los puntos claves? Buenas noches con todos. Bueno,
En principio, lo que tenemos que evaluar en este caso es la participación de nuestros colaboradores, de las actividades que realiza la organización, que va a ser factor positivo y en este caso lo que va a restarle puntos a cada colaborador son por ejemplo, las incidencias como la inasistencia, llegar fuera de su horario de trabajo y algunos incumplimientos que ellos realicen que estén dentro de sus actividades. Entonces, dentro del, valga la redundancia, de la evaluación, estos puntajes le va a llevar a este colaborador a ser ubicado a cierto nivel y en base a eso, mediante a esa evaluación de los factores, en este caso, de su desenvolvimiento también en sus actividades, se va a llevar, en este caso, en un nivel al colaborador. Ok, Daisy, acá hay otra pregunta. ¿Cómo vender mi currículum a una entidad que busca siempre al psicólogo para dicha función? Bueno, en este caso, en principio, cuando vamos a postular a cierto perfil, lo que tenemos que vendernos, por así decirlo, porque pues cuando postulamos a cierto cargo, tenemos que decir en principio nuestras competencias y nuestras habilidades, ¿no? Y en este caso, cuando estamos laborando en el área de gestión humana, recursos humanos, pasamos por el proceso de selección y la organización y en base también a nuestros logros que hemos obtenido en nuestras experiencias laborales. Ok, muchas gracias Daisy por saber estas pequeñas consultas que eran algo un poco distinto a la variedad de preguntas que nos habían enviado. Bueno, vamos a seguir con Chanti. Muchas gracias, Daisy. Gracias. Yo quisiera dar una pequeña opinión sobre eso. Mire, eh, sobre cómo presentar el currículum y todo lo demás. Yo creo que en las universidades debería, debería enseñarse cómo presentarse en la búsqueda del trabajo también. Porque si alguien llega, dice por encima de un psicólogo, o sea, por eso es que yo hablaba antes del estatus profesional, ¿verdad? ¿Cómo yo vendo mi profesión? Si yo la vendo por debajo de, y no la vendo a la par de o encima de, entonces le estamos dejando un mal ejemplo a la nueva generación. Por eso es que insisto en la importancia de seguir trabajando en la gremialidad para fortalecer ese estatus, pero también fortalecer la formación, porque yo tristemente, no solamente en Nicaragua, en varias partes me he encontrado que hay trabajadores sociales, digo, compañeros o compañeras que salen, pero sin saber exactamente que van a la calle, porque muy difícil, un trabajador social sin compromiso social, es muy difícil que va a ir a la calle a encontrar un buen trabajo, porque lo que va a encontrar es uno donde esté quedadito, emitiendo tarjetas. O sea, ¿qué es lo que quiere? Por eso es que yo hablaba al principio que la vocación, el compromiso y la determinación de una causa, la identificación con una causa, pues yo me casé con la lactancia materna, por decir algo, ¿verdad? Un ejemplo, me he casado con muchas causas, pero si con la lactancia materna, por ejemplo, pero no saben nada, o qué, con los discapacitados, con las personas con discapacidad, o con las personas, con los huérfanos de guerra, ¿con quién? ¿Cuál es el propósito? ¿O es hasta que salga con el título y el cartón que voy a buscar a ver qué es lo que me gusta? No, porque ya en su práctica seguramente algo identificaron. Entonces, ¿cuál es tu fuerte para venderte en tu servicio profesional? Eso es lo que vas a mostrar. Y eso es válido para el trabajo social o para cualquier otro.
me hizo recordar, aparte, la Carolina, formación solo me y la hizo recordar, no experiencia. voy a, ah, La formación, la sí, experiencia, ¿no? Lo no que voy a tú hacer vales. solo, no voy a hacer todo el cuento, pero solo un cuento pequeñito. Cuando encontré yo mi primer trabajo, que era a mis 17 años, que necesitaba pagarme la universidad, lo hice como telefonista, asistente de oficina, ayudante o cargo similar, como dije yo. Puse un aviso clasificado en el periódico. Y cuando me preguntaron que si sabía mecanografía, yo contesté, no, pero escribo rapidito. ¿Sabes mecanografía? No, pero escribo rapidito. Entonces, ¿cómo te vas a ir a vender? Y me dieron el trabajo. No con lo que yo quería, pero al menos me lo estaban poniendo. Mira, Entonces, ¿con qué determinación vas a buscar tu trabajo? claro, No importa. Hoy los y también currículums, tienes que tener la mentalidad también, o sea, hoy los currículums ah, aguantan cualquier cosa. Y hay gente que pone 1000 cosas en su currículum. Y allá cuando lleguen a la oficina, porque yo tengo una pequeña empresa de comunicaciones, donde tengo mi programa de televisión, entonces le digo, no, espérate un momentito, no me pegues papeles, 5 minutos va a hablar conmigo y ella sé si sirve o no sirve. Y es duro en la calle, como dicen la gente aquí. mira, acá Maruja nos dice, el logro de metas, de los planes, de los objetivos planteados en las evaluaciones de desempeño. Liliana González nos dice, también es muy importante fortalecer el perfil con formación continua. En Colombia, las universidades tienen la línea de empleabilidad en la línea de proyección social. También hay que fortalecer las habilidades blandas, es cierto, ¿no? Todo suma para poder obtener un puesto laboral. Las universidades ayudan, Claro, cosas de trabajo, el LinkedIn ahora, ¿no? ¿Quién no tiene claro, LinkedIn? Tienes tu currículum ahí y lo ve. Y si tienes la opción de mostrarte a la empresa, o sea, es que tienes que, ahora es una competencia, o sea, sí, ¿no? Ahorita estamos en mucha competencia. ¿Alguna persona de las participantes que desea hacer alguna pregunta a Chanti o levantar la mano, dar su testimonio? A ver, que ya vamos a terminar. Ya nos quedan algunos minutitos con Chanti. en A ver, Madoris. a ver quién está ahí. A ver, Emma Doris, a ver, muéstrate, Emma. Hola, Hola, hola. hola. Bueno, yo solamente quiero felicitar a Santi por todo lo que nos está enseñando y que nos pone a hacer memoria de ese trabajo hermoso que hacemos las trabajadoras sociales, ¿cierto? Porque por intervenir, por cambiar, por transformar. Y simplemente cuando Santi contaba la experiencia de lactancia materna, me hizo recordar hace 20 años que también en Colombia, cuando sufrimos una grave situación con muertes de niños porque no había agua en muchos de los barrios de Barranquilla, una ciudad donde yo vivo en la costa Caribe, y los barrios populares, los niños morían por el Escherichia coli, entonces se enfermaban y se logró demostrar que la lactancia materna paró también en aquel entonces, más allá de lavarse las manos, más allá de todo el tema de acciones de saneamiento, y trabajamos fuertemente el tema de la lactancia materna. Y yo recuerdo estar vinculada a una entidad que mencionó Santi, que es Plan Padrinos. Este Plan Padrinos Internacional tenía un programa en unos 14 barrios de Barranquilla, y logramos hacer un trabajo muy bonito de educación popular, precisamente enseñándole a las madres frente al tema de lactancia materna. En aquel entonces yo era como trabajadora social, era la gerente de salud, y hacía todo el tema de educación en salud desde el trabajo social. Entonces, esa experiencia la cuento a mis estudiantes porque hay que hacer memoria, y realmente se demostró que salvamos vidas simplemente haciendo educación en salud cuando las madres aprendían a
darle leche materna y no le daban en los primeros meses leche que le llamamos acá en Colombia leche en pote, leche de unas marcas, cierto, de transnacionales que a través de sus medios de comunicación presionan, convencen al consumo de ella. Entonces, no decirle a Santi que ese recorrido que hizo, lo que hizo fue también como provocarnos en ideas, en seguir consultando y profundizando nuestro rol como trabajadoras sociales y que Latinoamérica se parece mucho. Latinoamérica es una y que tenemos que seguir ahora, para el caso de Colombia, que estamos viviendo todo un tema con las reformas, porque hay un gobierno alternativo, un gobierno progresista, y está la derecha tratando precisamente de bloquear todas estas acciones y reformas que favorecen precisamente a los más pobres, a las personas de a pie, y que cada vez que uno hace acciones de educar, pues podríamos hablar de cambios sustanciales. Entonces, nada, gracias por permitirnos estar en este momento, escuchar a Santi, escuchar las intervenciones de todas y felicitar a Capa, porque esto es sencillamente hacer trabajo social. Esto es conversar, mover la palabra y tener posturas también de acuerdo a nuestra profesión, a nuestros intereses, más a lo que más nos marca, intervenir precisamente para poder transformar en cambios que sean muy significativos para las poblaciones más vulnerables y para los que necesitan de nuestro apoyo. Gracias, Santi, por existir y por dejarte conocer, por permitir haberte conocido en ese encuentro y que sigas construyendo país, construyendo Latinoamérica, construyendo mundo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Emma, por su intervención. Gracias, Emma Doris. ¿No? Y hay que estar en contacto todos, no hay que perdernos. A ver, ¿alguna otra intervención de las colegas? Sí, quiero hablar un minutico, qué pena, es que estoy llegando a mi casa, entonces estoy desde el teléfono, no sé si me escuchen. Sí, te escuchamos, Liliana. Bueno, pero pues primero que todo, gracias por este espacio, me encanta nuestra invitada y algo que me parece muy valioso es que Sandri habla mucho de nosotros podemos intervenir en políticas públicas, pero para eso hay que documentarse, ¿no? Para eso hay que prepararse. Entonces, me parece muy valioso el ejercicio que ella ha hecho durante su carrera y que ha sido progresivamente de acuerdo pues también a la línea que ella ha preferido, por la cual se inclina, que eso es muy importante como trabajador social, pues también saber uno en qué línea, hacia dónde me quiero desarrollar y con base en eso pues irme perfilando, ir fortaleciendo el perfil profesional hacia el cual en el cual yo me voy a desempeñar. Yo trabajo en la academia actualmente, pero también estaba en el área organizacional y me parece interesantísimo. Y quisiera hacerle una invitación pública a Sandri, a ver si yo la puedo contactar. No sé si me pudieran regalar el correo, porque sí me gustaría. Nosotros tenemos un diplomado dentro de la carrera que es el diplomado de políticas públicas precisamente. Y ahí se toca toda una serie. Yo estoy en Colombia, en Bucaramanga, en la Corporación Uniminuto. Corporación Universitaria Uniminuto, la universidad privada más grande del país, con un sentido social grandísimo tiene la universidad. Entonces sí me gustaría que pudiéramos, pues, si hay la posibilidad de que de pronto en una charla, en un conversatorio, en algo pequeño con mis estudiantes, sobre todo en la línea del diplomado que estamos ejerciendo. Y muchísimas gracias por la invitación y muy interesante la temática. Yo con mucho gusto, a la orden de todas. Ya lo que me queda es compartir lo que he hecho, lo que sé hacer, porque como le decía a mis alumnas en aquellos años que yo di clase, yo no quiero ser yo la que sepa, yo quiero que todos caminemos con la misma dinámica para que nuestra profesión sea a la par y no por debajo de nadie.
Recuerden, estatus no tiene traducción, como capitalismo no tiene traducción. Ok, muchas gracias Liliana por tu participación. Hay que estar en contacto también con las colegas de Colombia, ¿no? Siempre es bueno hacer intercambios también, con el que comparten sus experiencias, quizás en algún momento también en CAPA. Están cordialmente invitadas también a hacer alguna propuesta por acá. A ver, otra colega que nos comente, que nos diga alguna consulta, alguna sugerencia, comparte su experiencia. Ahí veo un chico, Luis, creo que es el único hombre, Álvaro también, ¿no? A ver si se animan a hablar. Alexandra, Jennifer, Diana, Eliseo, ¿no? A ver qué dice. Los retos más grandes que se han enfrentado Pero Maruja, habla, ¿no tienes micro para escucharte? Ay, me encantaría oírla. Lo tengo mal, dice. Qué bonita. Dice, los retos más grandes que están enfrentando los trabajadores sociales en Nicaragua en esta coyuntura. Bueno, en resumen, creo que los retos del trabajo social en Nicaragua, como en toda América Latina, es por la encrucijada en la que está América Latina. Por la crisis que atraviesa nuestra región, con frágiles democracias, con los problemas que nos deja esa crisis triple planetaria, la crisis que nos dejó el COVID, la confrontación entre las naciones. Perú tiene nuevo presidente cada 6 meses, cada año. Colombia vive en la calle. Nicaragua no vive en la calle, pero tiene una crisis difícil. Entonces, los trabajadores sociales de Nicaragua estamos enfrentando el mismo problema de estatus que se está enfrentando en varios países. En algunos, los problemas están originados en eso que yo estaba mencionando al principio, anteriormente, y en esa falta de gremialidad importante. Necesitamos unir nuestras organizaciones. Necesitamos, como le digo, ¿cómo te digo, Maruja? Necesitamos fortalecer y saber que esta no es la única circunstancia que vamos a atravesar en el caso de Nicaragua. Hoy por hoy, nuestra asociación dejó de existir. Hemos perdido la personería jurídica. Sabemos que la podemos recuperar en el futuro. Tampoco la tuvimos a principios de los 70, pero eso no nos debe desalentar a seguir trabajando por la dignificación, por el estatus, por el fortalecimiento, por la formación del trabajador social. Las normas, como decía antes, nos las están escribiendo los grandes entes. Nosotros en los países solo las estamos aplicando. En el Mercosur se definen cosas, en la región andina se definen cosas, aquí se llama SICA, la región. Entonces, estamos ahí batallando, pero hoy tenemos que buscar, igual que otros países, no ser sustituidos por otro tipo de profesionales, que no se desnaturalice nuestro quehacer profesional. Pero para que eso suceda, debemos llenarnos de liderazgo profesional, debemos actualizarnos de manera permanente y debemos comprometernos con nuestras temáticas.
Yo insisto, ni en Nicaragua, ni en ningún otro país podemos ser trabajadores sociales de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Tenemos que trabajar las 24 horas con la mentalidad de que nuestra profesión es por 24 horas. Y el trabajo social hoy por hoy aquí, aparte de los mismos problemas que enfrentan los otros países, los bajos salarios, la sustitución por otro tipo de profesionales, búsqueda de migración. La migración está siendo un problema, también igual que en otros países, ¿verdad? Esos son, en términos generales, pues, porque no puedo ahondar en otras esferas como quisiera, porque ni el tiempo lo permite, ni la realidad lo permite. Bueno, muchas gracias, Maruja, también por su pregunta. ¿Alguna última pregunta, colegas? Como para finalizar. Muestre sus cámaras para una última fotito. A ver si se muestra. Para tomarnos una foto con su cámara. Para coserla, pues. Maruja dice que tiene mal. Mandó una foto, Maruja. Sí. Quiero decirles que Maruja no es trabajadora social, es contadora pública. No. Pero comprende perfectamente todo el tema del trabajo social porque ella fue la administradora por muchos años del Centro Latinoamericano de Trabajo Social y además fue la gerente de operaciones de Paz Internacional en Perú. Agradecerte, Chanti, por este tiempo que nos has dado. Realmente ha sido un gusto tenerte en este momento y bueno, un gran abrazo de parte de los peruanos, ¿no? De Colombia también hay muchos participantes y otros que han tenido dificultades para el ingreso, pero igualito va a estar grabado para que lo puedan ver posteriormente. Tus últimas palabras, Chanti, para ya, con tus palabras finalizamos ya la sesión. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento a Carolina por esta actividad y a Capa todo pues, lo que representa. Le quiero desear éxitos en el trabajo que desarrolla. Yo he tenido la oportunidad de estar en el Perú en muchas ocasiones, de conocer bastante cerca, dice a veces Maruja que está más informada que otro peruano. Les sigo porque los tengo en el corazón al Perú. Como les dije, el trabajo social nicaragüense originó principalmente de Perú. Y no puedo olvidar eso como docente del trabajo social que fui. Pues ahora ya informalmente podría ser, pero quiero reiterar mi agradecimiento a cada uno. Mi correo es mi nombre mismo, porque están pidiéndolo, xanthisg@yahoo.com. Es mi nombre completito, más la S y la G, todo en minúscula, @yahoo.com. Algunas lo tienen y pues no sé si ahí lo puede poner Carolina. Ya, ¿De dónde es, Luis? Soy de la costa Caribe Sur de Nicaragua. ¿Estás trabajando con la universidad? Sí, trabajo en la Universidad ¿Qué te pareció la exposición? Muy excelente, lo que es trabajo social. Allí con Vicu hemos tenido algunas charlas alguna vez sobre el tema de la integración, sí. En aquella época con Campbell. Sí, nosotros... Me invitó él a... Excelente, sí. Gracias, Carolina. Yo concluyo dándole reiteradamente las gracias. Estoy leyendo el libro de la doctora Enmadoris López Rodríguez. Voy a poner una nota en mi página de Facebook. Tengo un grupo que se llama Trabajadores Sociales y Trabajadoras Sociales de Nicaragua. Y tengo una página que se llama Historias del Trabajo Social por Santi Suárez, a las que pueden acceder fácilmente y seguimos en contacto. Ya. Santi, ¿cómo Muchas te encontramos gracias. en el Facebook? ¿Cómo te encontramos en el Facebook, Santi? Historia del Trabajo Social por Santi Suárez García.
Ok, Y hay un grupo que se llama Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Nicaragua. Nick. Ok, muchas gracias, Alexandra, Emma, Liliana, Eliana, Luis, Jennifer, y a sus compañeras que no pudieron ingresar. Bueno, ya va en el Facebook de CAPA y vamos a estar colgando la grabación. Muchas gracias a todos por mis comentarios ahí que no los pude leer bien. bye bye. Ok, muchas gracias a todos. Y también visiten nuestra página web de capasocialwork.com, que también estamos con varios cursos ahí que Gracias. inician la próxima semana. Ya. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao a todos. Chao. Bye bye.